Una palabra a tiempo puede cambiar una vida. Te invitamos a escuchar nuestra nueva enseñanza en YouTube, donde Dios habla, consuela, guía y fortalece tu fe. Dios les bendiga, mis hermanas. Les damos una cordial bienvenida a cada una de las que ya están conectadas y todas las que van a ver esta enseñanza. Y envío también un saludo especial a nuestra hermana Marisol Canús, que sé que nos va a estar mirando en esta mañana. Y hoy tengo el placer de compartir esta enseñanza con mi hermana Ondina Cepeda y su servidora Magdalena Núñez. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir tu palabra y que tu Santo Espíritu nos haga decir lo que conviene de esta enseñanza. Y sea Él trayendo la convicción y la revelación, se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar estudiando el contexto de esta enseñanza en Mateo 15, 7, 8 y 9. Jesús le llamó a los escribas y fariseos en el versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando con doctrinas y mandamientos de hombres. Y los discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y Jesús sabía que se habían ofendido. Esa fue su intención, porque lamentablemente para los fariseos, que eran ciegos, no le reconocieron a Jesús como el Mesías. El título que tenemos para esta enseñanza es: ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? Hermana Ondina, ¿nos puede leer la cita bíblica de esta enseñanza, por favor? Sí, en Mateo 15, 13, 14 nos dice así: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En el verso 14 dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús nos enseña que los que Dios no plantó y se extravían del camino y escogen seguir las tinieblas en lugar de la luz, serán desarraigados. El Señor les enseña a los discípulos que los fariseos y escribas son líderes ciegos que deben dejarlos en paz. Esta palabra es para reflexionar y tener una firme convicción sobre quién es nuestro guía o a quién elegimos seguir. Así es, hermana. Si un líder no escudriña las escrituras como están escritas y en el discernimiento del Espíritu Santo, será como Jesús le dijo a Pedro: también vosotros sois sin entendimiento. Esto significa que los que enseñan falsas doctrinas son abandonados por Dios, porque están haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios, y ese es el peligro de caer en el hoyo. Hermana Ondina, ¿qué podemos decir que hay en ese hoyo que hablan las escrituras? Si nos ponemos a imaginar, caer en un hoyo trae consecuencias graves. Puede ser soledad, tristeza, amargura, oscuridad, cansancio y desesperación. Y es que cuando se cae en una situación difícil como esta, puede suceder querer regresar hacia atrás. En Juan 6, 66, 68, Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Desde entonces muchos de los discípulos dicen que volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los discípulos se habían ido de manera decisiva, pero se dieron cuenta que Jesús era un verdadero maestro, que sus palabras les estaban transformando y dándole sentido a sus vidas. Hermana Ondina, ¿qué nos dice Lucas 6:40? El discípulo no es superior al maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, si estamos aprendiendo de un maestro ciego, el alumno aprenderá lo que su maestro le enseñe, y después de haber sido capacitado, será como su maestro. Hay que reconocer que hay grandes maestros, pero también hay maestros con falsas doctrinas que nos enseñan de acuerdo como está escrito en la Biblia. Guías ciegos se refiere a estos maestros y líderes de la iglesia que no están buscando la presencia y la guianza del Espíritu Santo para sus enseñanzas. Tuercen las escrituras y hacen que las personas se desvíen de la verdad. Amén. Y en 2 de Pedro 3:16 dice que casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales dice que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición.
Un indocto es alguien sin revelación, sin discernimiento, sin conocimiento. En 2 Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo la destrucción repentina. Entonces no es de extrañar, ¿verdad?, que estamos en tiempos en que habrán falsos maestros. Pablo también escribió que se incrementarían las enseñanzas dañinas y torcidas que contradecían la doctrina y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Ondina, ¿por qué cree usted que pasó esto? En Gálatas 5, 7 al 9 nos dice, vosotros corríais bien, ¿quién os turbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo habla de personas que comenzaron bien, escribieron con fe y de corazón el mensaje del Evangelio, pero encontraron un poco de levadura, de falsa enseñanza que se infiltró y se propagó porque ellos lo permitieron, y fueron estorbados porque valoraron más las palabrerías de hombres y no comprobaron si era la verdadera palabra escrita en la Biblia. ¿Cómo podemos identificar a un ciego que nos está guiando mal, hermana Magdalena? Amén. Yo creo que debemos ver su testimonio, a quién está agradando esta persona, si es a Dios, a los hombres o a las riquezas, porque el verdadero servicio implica fidelidad al Evangelio y que sus palabras y sus acciones estén alineadas a la palabra de Dios. Pablo le advirtió a las Gálatas en Gálatas 1, 8 y 9, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estas son personas que usan mucho el yo para agradar a los hombres. Un anatema es alguien que contradice y pervierte el verdadero evangelio y no motiva a las personas a la santidad. No hay amor y su corazón está lleno de orgullo. Es muy triste esto, ¿verdad? Caer en ser un anatema es condenado a la perdición eterna, una separación de Cristo y su salvación. ¿Por qué cree, hermana, que surgen ciertos guías espirituales que no cumplen con lo escrito en las Escrituras, hermana Andina? 1 Corintios 7, 17 nos dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Entonces, ¿cómo puedo yo profetizar si no tengo el don de profeta? Y si no ocurre lo que he dicho, me dirán mentirosa. No podemos ser efectivos cuando no hemos sido llamados por Dios a cierto ministerio. 1 Corintios 12, 28, 30 nos dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Entonces, hermanas, quien hace el llamado es Dios. Y quien da la autoridad y la legalidad, y no es por la posición académica, sino por la gracia y la misericordia del único Señor de la mies, nuestro Señor Jesucristo. Una persona que piensa que por sus capacidades y que por su mismo llevará un ministerio, es una persona que se va a transformar en un guía ciego. Por eso dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Una de las calificaciones para los que se les confía la enseñanza es que sean aptos para enseñar. Por eso dice que serán juzgados más estrictamente debido a la seriedad de su responsabilidad. Los maestros que se dedican a la enseñanza o a la predicación, si dan falsas enseñanzas, son guías ciegos y dice que tendrán mayor condenación, hermana Andina. Así es. Y es que cuando Jesús escogió a los discípulos, escogió a los que Él quiso y vinieron a conocerle, a caminar y a convivir con Él. Les enseñó y luego los envió y de esa manera cumplieron con el propósito de Dios con efectividad hasta que el fin de sus días. ¿Por qué muchos líderes cambian con el tiempo al verdadero llamado del Señor? Yo pienso que a veces por el amor al dinero. Eclesiastés 5:10 dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto,
también esto es vanidad. Cuando se cae en el espíritu de la prosperidad, nunca se saciará. Su corazón endurecido no tiene piedad por la ambición al dinero y cambian el verdadero objetivo, que es de buscar a Dios y su justicia. Y logran su propósito invitándote a hacer pactos por diferentes cosas y anhelos que tienen las personas. Pero muchas veces lo que se enriquecen son ellos, y las consecuencias es que no sacarán fruto, porque el dinero es vanidad de vanidades. ¿Verdad, hermana Andina? Amén. Sí, mire, esto nos pasa porque nos enamoramos más por un mensaje motivador de hombre, prometiéndonos ser prósperos. Primera Timoteo 6, 5 al 7 nos dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Estos maestros falsos conocieron antes la verdad y la justicia, pero se apartaron por la ambición al dinero y se alejaron del dueño del oro y la plata, que es quien provee conforme a sus riquezas en gloria. Así es, hay que tener cuidado de este ministerio de la prosperidad, porque muchos han retrocedido. En Lucas 12:15, y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dios nos dio una promesa que estos guías han olvidado. El poder, la bondad y la misericordia de Dios, como nos dijo el salmista en el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Y esto es algo real. Se dejan quitar dinero, joyas, casas, carros, con el objetivo de que Dios les devolverá el doble o el triple. En Romanos 2:21, en la Nueva Versión Internacional, nos dice: en fin, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo y robas. Lo peor es que su entendimiento entenebrecido se llena de oscuridad y dureza de corazón. Y cuando no llega lo que les prometen, dejan de creer, pierden la fe, la sensibilidad, y su corazón comienza a dudar de Dios, hermano Andine. Mire lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y es que muchas personas, en vez de glorificarlo, lo deshonran y descaradamente contradicen la piedad y su justicia. Los que practican la injusticia, creo que a veces quisieran que no existiera la verdad espirituales, porque se sienten confrontados y no quieren arrepentirse. Dios responsabiliza a todos por la verdad que les es revelada. Cuando una persona rechaza desafiadamente el conocimiento de Dios, puede encontrarse con el juicio divino. Aquí en 2 Timoteo 3:1, en la Nueva Versión Internacional, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, avaricia, y serán jactanciosos y arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados y enemigos de todo lo bueno. Hermanas, estas palabras lógicas de Pablo están alcanzando ya su cumplimiento. Personas con demasiado orgullo y arrogancia. El amor no es malo, pero el exceso de amor a uno mismo es un símbolo de soberbia. En San Lucas 17:1 y 2 dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar. Ser piedra de tropiezo es engañar y hacer a las personas caigan y se desvíen del camino del Señor. Hermano, todas las profecías se están cumpliendo. 2 Timoteo 3:4 al 5. Timoteo advirtió que en los últimos días los hombres serían amadores de los deleites más que de Dios, que tendrían apariencia de piedad, pero engañarán la eficacia de ella. Pablo también advirtió a los efesios que algunos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregarían a la lascivia para cometer toda clase de impureza, que son pecado. Amén. Así es, porque el pecado de la lascivia se ha incrementado en estos tiempos. Se escuchan testimonios de niños y jóvenes sobre esto, y algunos han perecido por familiares y supuestos líderes religiosos. En Romanos 1:24, por lo cual también dice que los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. Los que deshonraron sus cuerpos,
en el pecado. Este tipo de personas son abandonados por el Señor y así les dijo a los discípulos, déjalos. El líder debe recordar que Satanás es un enemigo constante y tomará ventaja en cualquier área que le ceda de su vida para destruirlo. Otra cosa que hemos aprendido es que algunos maestros enseñan adoración a otros dioses. Éxodo 24 al 5 nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Todas las enseñanzas de otros dioses son prohibidas, están en oposición a la enseñanza de nuestro Dios. Cuando Israel se apartaba del culto al Dios único y verdadero, se hundía en la confusión religiosa. Amén. Aproximadamente hay 36 citas bíblicas que advierten sobre la idolatría. Y una de ellas dice en el Salmo 135:15, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Y en Hechos 17:29 dice que siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginaciones de hombres. Esto sería una distorsión de la imagen de nuestro Dios verdadero que a muchos les cuesta aceptar. En Jeremías 6:29 y 30 dice, se quemó el fuelle por el fuego, se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada lo llamaron porque Jehová lo desechó. Esto simboliza la dureza de corazón del pueblo y las consecuencias de no seguir al Dios verdadero. A pesar de los esfuerzos de Dios por purificar el pueblo de Judá, persistió en sus pecados y no quisieron ser redimidos. El fuelle es un símbolo de purificación a la corrupción moral y espiritual y no pasaron la prueba divina porque eran bronce, hierro y plata impura. Eran como un metal estropeado con impurezas porque la escoria aún permanecía contaminando toda la masa del metal. Dice plata desechada lo llamaron porque Jehová lo desechó. Dios juzgará los secretos que hay en el hombre con respecto al evangelio. En Mateo 21:13, y él les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús manifestó el juicio de Dios sobre quienes habían olvidado el verdadero propósito de las prácticas religiosas. Y Jesús se sintió profundamente ofendido porque se habían convertido en un mercado ruidoso de compras, ventas y de cambistas para explotar a los judíos fieles que habían venido a celebrar la Pascua. Asimismo pasa en algunas iglesias que hacen grandes celebraciones y llegan personas de diferentes ciudades, ¿verdad, hermana Andina? Sí, en Mateo 7:15 nos dice, guardaos de los profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los lobos disfrazados de ovejas transgresivan la palabra de Dios, promueven la puerta ancha y el camino espacioso. Deuteronomio 18:20 nos dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado y hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. A la verdad son muchas las preguntas que podemos hacernos. En 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo hizo una poderosa advertencia porque vendrían tiempos cuando sufriríamos de esa sana doctrina, hermano Andino. Y ya estamos mirando iglesias que no tienen una sana doctrina, maestros, escritores que invocan filosofía que somos dioses, y les promueve esa creencia errónea que usted es un Dios, y se basan en lo que Jesús dijo en San Juan 14:12, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo creo que lo que Jesús le está diciendo a los apóstoles es que ellos harían más milagros y sanidades físicas de los que estaban mirando, y que ellos alcanzarían más seguidores para su reino porque su ministerio terrenal había estado limitado y su deseo era que su palabra y su voz fuera extendida hasta los confines de la tierra. Y ni aún los apóstoles pudieron hacer todo lo que Jesús hizo, ¿verdad?
Sí, también hay que tener cuidado de la manipulación de espíritus, pretendiendo que es bajo el poder del Espíritu Santo. Mateo 24:11 nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Las personas que corren a donde está el profeta sin conocer de su testimonio, aceptan todo lo que les dice, y cuando no llega lo que el profeta les dijo, así viene el enfriamiento, porque solo andan atrás de las señales y milagros. ¿Cómo podemos prepararnos para no caer en estas enseñanzas erróneas en algunas iglesias y redes sociales? Escuche bien esta palabra que nos dice en Jeremías 6:26. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y vuélvete en ceniza. Ponte de luto como por un hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Esta palabra nos está diciendo, hija, ven y ríndete en humillación ante el juicio divino que viene. Ora por arrepentimiento, suplica misericordia por la tristeza y el dolor que muchos hoy están pasando por seguir guías ciegos. Ponte de luto por las pérdidas de personas espirituales que están en calamidad. Dice que llora con sentimiento por las almas que se pierden y se están yendo al infierno. En conclusión, mantengámonos firmes sin fluctuar. Dios premia el esfuerzo de los siervos fieles a su palabra. Servir al Señor vale la pena, y gloria a Dios, ¿verdad?, por los maestros y líderes esforzados que con denuedo, temor y temblor enseñan la palabra de Dios. 1 Corintios 15:58 nos dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, el estar firmes y constantes no es fácil, ¿verdad? Y quizá muchos por eso se desvían o deciden cambiar de iglesia o religión, pero pienso que si usted cree que está en la iglesia de sana doctrina, no se vaya, espere en el Señor, porque Dios es misericordioso. Si espera, grandes cosas el Señor hará en su vida y en su familia. Hermana Andina y yo queremos darle un saludo cariñoso, ¿verdad?, a nuestro pastor, a nuestro copastor y a todos los que enseñan en la iglesia, ¿verdad?, porque hemos aprendido mucho, hemos crecido y damos gracias a Dios por su vida, que el Señor les siga ayudando, ¿verdad? Y tengo el último versículo, que es en Proverbios 3:38, dice que nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Sigue adelante, ser escogido por Dios es un gran privilegio. Él refleja su gracia porque Él te amó, te vio, te apartó para sus propósitos eternos. Dios te bendiga.